de ermitaños a una montaña, vamos a estar siempre pensando, dicen algunos filósofos, desde que se creó el lenguaje incluso, que siempre va a haber un otro, aunque no esté ahí presente. Y eso nos da una dimensión ética importantísima de la propia razón de ser de las personas en el mundo. Y por eso es importante ahora diferenciar los dos conceptos entre ética y moral. Vamos a definir a la moral o al conjunto de morales como ese conjunto de valores que van a determinar lo que yo considero a lo mejor correcto o incorrecto, mejor o peor, con respecto a alguna situación, con respecto a algo. Normalmente estos valores morales van a ayudarme a pertenecer a un grupo, que podremos definir como un grupo moral, ¿no? Pero va a depender ese conjunto de valores morales del contexto histórico, del contexto social, del momento en el tiempo del que yo estoy hablando, y por lo tanto se va a hablar de una diversidad de valores morales y una diversidad de comunidades morales. Esto de entrada nos plantea un problema. El problema justamente de cuando se encuentran dos valores diferentes o dos comunidades morales diferentes y va a haber conflicto. Si nosotros pensamos en el contexto de los hospitales o del proceso de atención, todos los días vemos ejemplos de eso. Podemos tener ideas sobre el proceso de salud, enfermedad y muerte como médicos, pero probablemente difiramos de cómo lo vive el paciente o cómo lo va a ver otro colega o su familiar, y dependiendo del contexto cultural de cada uno de nosotros, vamos a tener una idea de qué es lo mejor o cuál sería el valor más importante para una u otra acción. La ética se va a ocupar entonces de analizar el fenómeno de las morales o de la moral o de estos valores cuando entran en conflicto, además de ser esta capacidad racional humana. Entonces, todas las personas tenemos la posibilidad de analizar a través del uso de nuestra racionalidad esos escenarios complejos donde se dan estas tensiones entre valores morales para poder dirigir nuestras acciones de la mejor manera, pensando que siempre hay un otro y que ese otro probablemente sea diferente a mí. Esto me lleva entonces a aterrizar al contexto del Congreso al que nos invitaron. Vamos a pensar que hemos estado hablando en años previos de competencias, de las cuales serían el conjunto de competencias, digamos, de ese núcleo duro que tenemos que tener en cualquier egresado del pregrado de medicina, pero tenemos el problema de cómo es que esto llega a aterrizarse en la práctica. Y de ahí que los conceptos que se han estado vertiendo aquí con respecto a la aplicación y de aquellas actividades que puedan ser confiables en relación a la práctica médica. ¿Cómo se hace este vínculo y qué tiene que ver la ética y cómo podemos encajar a la ética? Bueno, de entrada yo les voy a decir que prefiero en este momento no hablar de competencias. Vamos a retomar un concepto del Alma de Emerich que habla de las disposiciones. ¿Por qué una disposición? Una disposición implica un ejercicio en donde participa la voluntad del alumno, esa capacidad racional, que en el caso de la ética hablaríamos de esa dimensión ética, que le va a permitir predisponerse para actuar de tal o cual manera. Él dice, bueno, tenemos varias dimensiones. Por ejemplo, tenemos que tener una disposición para aventurarse a preguntar y cuestionar de forma profunda y extensa, mantener la curiosidad intelectual, buscar y clarificar el entendimiento, planear y actuar de forma estratégica, ser intelectualmente cuidadoso, buscar y analizar los fundamentos racionales, ser metacognitivo. Varios de estos conceptos los hemos ido tocando a lo largo del día de ayer y del día de hoy. Y aquí yo les diría, bueno, todo esto tendría que también incluir una dimensión de la ética o del ejercicio virtuoso de la libertad, una disposición para hacer uso de esa libertad a partir de tener en cuenta la responsabilidad. Y también esta otra dimensión que plantea Paul Ricoeur de la estación, que implica preocuparme por otros, por lo tanto mis actos siempre van a tener un enfoque sociocéntrico, centrado hacia los demás. Si nosotros ahora retomamos la cuestión de la confianza, tendríamos que pensar cuáles serían esos elementos que yo tendría que medir para que esa disposición ética se convierta en un acto que me permita ir avanzando en capacidad de hacer las cosas por mí mismo como alumno. ¿Cómo puedo yo, como tutor o como residente o como compañero de un mayor grado, revisar y trabajar con el estudiante para que pueda llevar esa disposición a una práctica que se pudiera observar?
Las actividades profesionales confiables, o APROC o EPAS, que aquí se han estado mencionando, pues ya, como bien lo vieron el día de ayer, son unidades de práctica profesional definidas como responsabilidades que pueden ser confiadas a un médico en formación sin requerir supervisión. Y bueno, esta mañana tuvimos una maravillosa presentación en la cual básicamente se dice, tiene que ver con esa capacidad de cada uno de esos alumnos de reconocer los límites, de saber hasta dónde yo voy a poder actuar, y eso implica el ejercicio ético de la voluntad, esa capacidad de autoanálisis y esa capacidad de tener responsabilidad. Por lo tanto, consideraría que en el fondo de esta capacidad de APROX está un fundamento del uso ético de esa voluntad. Podemos entonces pensar en el ejemplo de cómo podemos enseñar o trabajar en la construcción de esta disposición del uso ético de las acciones y de la voluntad. Hablamos de varios estadios de capacidad de ir dejando al alumno solo. Decían que la primera fase es la observación, la ejecución de la acción con supervisión directa y proactiva, la ejecución con supervisión reactiva inmediata, una supervisión a la distancia o por FOC, y una supervisión del alumno sobre sus compañeros de grados menores. Nosotros tendríamos que hablar de este proceso, no solamente en el contexto inmediato de la clínica, sino, como habían dicho en la plática previa, desde los años de formación básica, donde curricularmente muchas veces se encuentra la teoría. ¿Cómo voy a hacer yo ese vínculo de los elementos teóricos que yo estoy dando sobre la bioética y la ética médica para poder yo vincularlas a esta capacidad que voy a ir desarrollando en el contexto de la clínica? Si ponemos nosotros un ejemplo que se tenga, por ejemplo, cuando queremos dar malas noticias, ¿cómo puedo yo estar seguro como médico que mi alumno es capaz de acercarse al familiar y poder comunicarse de tal manera de no lesionar más cuando se le va a dar una noticia que es desafortunada? Primero, la fase de observación, en donde probablemente tenga a mi alumno al lado y me siente a platicar con el familiar de lo que sucede en cuanto al pronóstico. En la ejecución de la acción supervisada directa, yo podría darle voz en algún momento que yo observe esa madurez suficiente al alumno para que pueda participar de esta interacción o relación médico-familiar o médico-paciente en relación a brindar buenas noticias. Eventualmente tendrá que estar solo. Si ese médico se encuentra, ese médico en formación está en el servicio social, va a tener que acercarse a dar malas noticias a la población que está a su cargo, al familiar o al paciente. Y lo va a tener que hacer solo. En este caso, pues yo tendría que tener la posibilidad de tener una supervisión inmediata, que eso sucede a lo mejor en el contexto clínico, pero si ya no está el médico ahí, va a tener que ser una supervisión a la distancia. Así que en el internado yo voy a tener que trabajar para ir dejándole al alumno poder tener una interacción con el médico, con el paciente, con su familia, pero con la posibilidad de que yo acuda en caso de que haya alguna situación que se complique. Yo o el mejor presidente de mayor jerarquía. En el caso del servicio social, tendría que haber de alguna manera un espacio de retroalimentación, de asesoría, de trabajo, en donde yo pueda dar ese apoyo al médico con respecto a qué es lo que ha sucedido con su relación médico-paciente y cómo podemos trabajar para que se brinde seguridad a ese paciente que se está atendiendo en una clínica alejada, y también una retroalimentación formativa a ese pasante de servicio social. Y para eso el uso de las tecnologías yo creo que es un elemento estratégico de comunicación constante. Y finalmente la supervisión del alumno sobre sus compañeros de grados menores, en donde tenemos que darle una participación a estos residentes que tienen a los internos a su cargo para poder también supervisar estas acciones de desarrollo de disposiciones para luego poder ser evaluadas como actividades confiables. Les voy a pedir por ahí que me digan del tiempo para no pasarme. En relación a las disposiciones en un entorno que pudiera ser adverso, también tendríamos que trabajar en cuanto a cómo es que esto se va a desarrollar en el contexto de la adversidad. No es nuevo el decir que existe bullying, hostigamiento, maltrato, que tenemos índices gravísimos de depresión, incluso de suicidio en el pregrado de medicina en el internado. Y esto nos lleva a cuestionarnos cuál es el ambiente en el cual se están intentando desarrollar estas approaches relacionadas con la disposición para poder generar estas capacidades éticas en la relación médico-paciente.
Pues tenemos mucho trabajo las instituciones educativas y las instituciones públicas de salud para poder brindar ambientes formativos que nos permitan poder trabajar con el alumno para poder llevarlo a que se desarrollen sin que haya esta lesión o estas situaciones. Pero por otro lado también la formación ética o esa disposición ética le podría permitir al alumno poder atravesar situaciones adversas y salir de ellas no solo avante, sino con aprendizaje. ¿Por qué? Porque cuando egresan de la escuela de medicina van a entrar a ambientes laborales muchas veces adversos y van a tener que tener las herramientas para poder transformar esos entornos como parte de su proceso de contribución a la mejora de la calidad. Entonces, necesitamos también tener la formación en relación al enfrentar estos ambientes adversos que nos permitan no adaptarnos de forma pasiva a ellos, sino también llevarlos hacia la transformación. Por lo tanto, tenemos que preguntarnos qué nos hace que nos estanquemos en estos ambientes que se replican generación tras generación. Bueno, pues vamos a adoptar una forma o un hábitus que vamos a replicar cuando nosotros llegamos adscritos. Y esto tiene que ver con varias cosas que suceden en este proceso. Primero diría Michel Foucault, van a entrar estos alumnos a un entorno en donde hay una serie de supuestos que tienen que ver con la relación entre el poder y el conocimiento, que van a llevar a que se formen medidas o situaciones disciplinarias que van a llevar al moldeamiento de ese sujeto, ¿no? En relación al conocimiento, a lo que acepto como válido. Por otro lado, Sanford Goldberg nos habla de la contribución a la creación de normas de creencia mutua. Esto quiere decir que conforme yo me voy metiendo a mi entorno, pues vamos diciendo que esto es adecuado, así debe de ser porque siempre ha sido. Entonces, si en algún momento yo fui maltratado, yo voy a ser maltratador porque esto me va a generar y forjar carácter. Y así se acepta y se ha aceptado. Entonces yo comparto esta norma de creencia mutua y me adapto al entorno y puedo seguir. Miranda Fricker nos dice, bueno, el problema es que tenemos distintas comunidades hermenéuticas, que son estos grupos que comparten conocimiento y que validan ese conocimiento, que a veces cuando alguien sale de ese grupo y entra a otro, va a tener tensión y va a chocar. Muchas veces, cuando se trata de una persona que viene de un grupo hermenéutico subordinado, vamos a pensar del interno, que va a opinar en una sesión clínica sobre lo que le pasa al paciente y leyó el artículo que el adscrito no leyó y levanta la mano y lo comenta, en ciertas situaciones donde no se tolera que esto suceda por venir de un grupo subordinado, ¿qué va a suceder? Pues se le va a callar probablemente, ¿no? O si quiere corregir al adscrito o al residente. Viene de un grupo hermenéutico subordinado y se va a ejercer entonces lo que Miranda Fricker diría una injusticia epistémica. Por eso es que tenemos que trabajar también en los entornos para evitar que esto continúe en una reproducción. Y bueno, no voy a hacer mucho énfasis en Pierre Bourdieu, pero él habla de la generación o la presencia de campos campos sociales, en donde vamos a tener una serie de factores que nos van a llevar a forjar este hábitus, en este caso un hábitus médico, que nos van a llevar a comportarnos de ciertas maneras. Vamos a interiorizar formas de entendimiento del mundo, vamos a sistematizarlas y de forma inconsciente vamos a reproducir una forma de ser. Eso que se observa, que sería el hábitus, que cuando nosotros nos damos cuenta que así está sucediendo, tenemos la oportunidad de dejar a un lado y de pensar si queremos hacer otra cosa. Entonces, Bourdieu da la posibilidad de un espacio de ejercicio de la libertad. Y aquí regresamos a la ética. Tenemos la capacidad racional para hacer un cuestionamiento de ese entorno, de ese campo, de ese hábitus que nosotros estamos reproduciendo, para poder transformarnos a nosotros mismos y pasar a trabajar de otra manera o a desempeñarnos de otra manera. Esto nos lleva a la heterodoxa, diría Pierre Bourdieu. Por lo tanto, entonces tendríamos por lo menos dos cosas que pueden suceder cuando un interno ingresa a su campo clínico. Tenemos, por un lado, una cultura de un campo social de origen, que podría ser la Facultad de Medicina, y vamos a llegar a chocar con una cultura organizacional, con un campo social, que es el hospital al cual nosotros ingresamos. Pueden pasar dos cosas. Me puedo adaptar de forma pasiva, o puede haber una resistencia que me genere un impacto. Esa resistencia me puede llevar a renunciar porque no me acoplo a ese espacio, o me puede llevar a plantear la necesidad de transformar el espacio al que llego. Y esta última opción es la que tendríamos que trabajar
para que se pudiera impulsar esa necesidad de mejora y de trabajo de parte del alumno que le va a permitir también ir transformando ese entorno. Por lo tanto, tenemos al centro a la ética como capacidad racional, la posibilidad de la reflexión del uso de esa racionalidad para el uso de la libertad, pero con responsabilidad. Y esto implica la capacidad de metacognición también del alumno y del pensamiento complejo. Vamos a apostar entonces por conseguir una adaptación transformadora que le va a permitir al médico general insertarse en su ámbito laboral, pero también haciendo labor de mejora continua de ese entorno, y le permite al residente, en su caso, ingresar a su ámbito laboral también para poder hacer esta adaptación transformadora. La educación entonces se va a dar en este contexto del comportamiento organizacional, del cual no vamos a abundar en este momento, pero sí vamos a decir que por lo menos podemos hablar de dos dimensiones. De una dimensión formal, en donde existe una estructura que se supone que debe de comportarse de tal manera, que está establecida en los reglamentos, en los procedimientos, en el deber ser de la organización. Y por otro lado tenemos toda esta parte del currículum oculto, en donde muchas veces es que se forma esa capacidad ética del individuo. Y es desde donde nosotros tenemos que tratar de incidir. Esto nos lleva entonces a entender que ese terreno, escenario donde se lleva a cabo la formación médica es un escenario complejo y así es que se debe de abordar. Por lo tanto, tendríamos ya para empezar a cerrar que tenemos al centro al paciente y su padecer, entendiéndolo a como un ser narrativo. Ya dijimos por qué desde el inicio, porque es un ser que va a tener una historia, que va a tener una idea de sí mismo y que va a tener necesidades, porque él tiene una teleología o tiene una dirección hacia dónde va a dirigir su vida. Y eso puede verse afectado por la enfermedad, puede verse afectado por otras formas de sufrimiento, y eso es lo que tiene que atender de forma integral el médico, independientemente de que sea en el terreno de la atención primaria a la salud o en una especialidad. Por lo tanto, tenemos que trabajar de forma conjunta y continua. Cuando hablamos del desarrollo del pensamiento clínico, que esto ya lo había planteado en su momento el doctor Lifshitz, integrar la dimensión social, la dimensión cultural, la dimensión biológica o fisiopatológica y la dimensión ética como un todo en ese proceso de desarrollo del pensamiento clínico. Esto nos va a permitir entonces vincular la teoría que probablemente tengamos en los primeros años de la carrera, que a lo mejor se va a transformar con esta idea en relación a la estructura modular, pero que finalmente se tiene que aterrizar. Con esto, y para ya no pasarme porque abusé un poco de su tiempo, tendríamos finalmente que ir pensando a un perfil nacional de médico mexicano que tenga esta posibilidad de desarrollo de disposiciones éticas hacia este perfil de médico general para la atención y promoción de la salud desde una aproximación laica e incluyente. Con esto yo terminaría y les agradezco su amable atención y paciencia. Los invito a visitarnos también en nuestras redes sociales del instituto y a buscar nuestro hashtag de Ética Médica IMSS. Muchas gracias. Muchas gracias al comité organizador, muchas gracias al doctor Leobardo Ruiz. Nada más quiero aclarar algo, soy oncólogo médico del INCAN desde hace muchos años, pero yo ya no soy titular de nada ni jefe de ningún departamento. Una forma de ver la enseñanza es un instrumento que nos ayuda a resolver un problema. Lo primero que tenemos que identificar es cuál es el problema, y por eso mucha gente ve a la ética como algo muy abstracto. La ética es una costumbre, es un hábito, es algo que se aprende. No es algo con lo que se nace y es algo que en nuestro entorno nos van a enseñar. El que no vive como piensa acaba pensando como vive y esto lo vemos mucho en muchas cuestiones de tipo ético. Para entender un poco esto y repasando un poco sin meterme en el terreno histórico del doctor Viesca, mucho de lo que es la ética y lo que conocemos ahora deriva de aspectos que se analizaron en relación a la investigación, de donde han partido muchas normas para la práctica clínica cotidiana, fundamentalmente en cuestiones diagnósticas y terapéuticas. Entonces, lo que voy a hacer el día de hoy es hacer alguna mención sobre los antecedentes históricos que nos traen a esto y en la parte clínica concentrarme básicamente en lo que son los conflictos de interés y algunos aspectos de comunicación.
Dentro de los aspectos históricos, para nosotros esto parece nuevo, pero nosotros estábamos empezando la Revolución Mexicana cuando ya había revistas como el British Medical Journal, en donde claramente hablaban de problemas éticos de diferentes tipos en la relación médico-paciente, en la relación entre los propios médicos. Desde el punto de vista de ética en la investigación, vean ustedes, la historia es larga, este es un ejemplo. En el siglo XI, en el siglo XIII, vean ustedes este experimento, en donde se quería ver si haber comido mucho o poco ayudaba o no a dormir, y este señor hizo un experimento en donde manda a comer a 2 y 1 hora después los mató y vio que estaba más avanzada la digestión en el que estaba dormido. Y este tipo de cosas que parecen aberrantes y absurdas se han repetido y se siguen repitiendo a lo largo de la historia. En Alemania, a fines del siglo XIX, Albert Neisner, el descubridor del Treponema pallidum, de la Neisseria, inyectó exprofeso a algunos individuos limitados de su libertad, presos o enfermos mentales, para ver qué les pasaba. Y esto obviamente fue claramente señalado como algo inadecuado. Desde principios del siglo pasado se recolectan en Alemania muchos casos de investigación no ética, y ahí surge el consentimiento informado, que en muchos hospitales parece ser un descubrimiento de hace 4 o 5 años. El decirle a la gente qué es lo que vamos a hacer cuando queremos hacer una pregunta y si la forma que tenemos de contestarla es la más adecuada. Inclusive en Alemania, antes de la Segunda Guerra Mundial, es a donde tenían más desarrollado el concepto de consentimiento informado. Desafortunadamente todo esto se contaminó, se destruyó y las cosas se complicaron mucho con todo lo que sucedió durante el Holocausto, que fue claramente motivo de un gran escándalo. Y vean ustedes cómo ya a finales de la guerra había claros señalamientos sobre las atrocidades que se habían cometido. Y esto dio lugar al juicio de Nuremberg, varios juicios, uno de ellos a los médicos, a fines del 46, en donde de 23 médicos culpables, a 15 se les encontró culpables. Ahora, una parte interesante en esto es que en ese juicio, y por eso insisto en que la ética es algo que se aprende, Rudolf Hess, el que era el jefe de Auschwitz, a donde llegaron a matar a 4,000 diarios, y en donde estaba el doctor Mengele, que le robaba todo el oro a los pacientes antes de matarlos, oro que le permitió fugarse a Sudamérica y que nunca lo agarraran, porque con eso sobornaba a una serie de policías y jefes de Estado en Brasil y en Argentina. Sonnenfeld, su traductor en el juicio de Nuremberg, dice, es que este señor tenía cara de inocente, yo no podía creer que había hecho lo que había hecho. Y entonces le preguntó si él también le robaba a los prisioneros. Y le contestó indignado, oye, ¿qué te parece? Yo tengo mi ética y mi moral. O sea, su moral era hacer lo que le decía el jefe y obedecer, no cometer otro tipo de acto. Y esto es lo que sucede. El alumno que tiene un jefe que hace determinadas cosas y le dice que lo haga, se disciplina y para él eso es ética. Acatarse al juicio, al criterio del jefe que le está pidiendo que haga algo. De esto vino después del juicio de Nuremberg la declaración de Helsinki, que periódicamente se actualiza, dado que existen muchos elementos que se siguen incorporando a lo que es la investigación. Esto básicamente se refiere a la investigación clínica, y sobre esto ha habido muchas actas que actualizan la declaración hasta la fecha. Pero a pesar de ello, vean ustedes cómo un estudio hecho claramente después de la Segunda Guerra Mundial, famoso, conducido por americanos, sobre sífilis en Guatemala, inoculándole sífilis a gente que no se podía quejar para conocer la historia natural de la enfermedad, cuando apenas estaba utilizando la penicilina en algunos sitios. Y este artículo, que es indispensable, yo creo que la mayoría lo conocen, pero nos habla, publicado ya hace 50 años, poco más de 50 años, en donde vemos, estos son varios ejemplos, no puedo entrar en todos ellos, pero es algo obligado, cómo se hizo investigación ética, investigación científica, entre comillas, haciendo verdaderas atrocidades, comparando pacientes con tifoidea con tratamiento y sin tratamiento. Obviamente se murieron más los que no recibieron tratamiento. Inoculando melanoma a ver qué les pasaba, si se enfermaban o no. Inoculando virus de hepatitis o suero de pacientes con hepatitis para ver a quiénes les daba más rápido, si a los que no estaban en contacto o no. En fin, son varios estudios múltiples, terriblemente desastrosos, hechos con, yo diría, una peor crueldad
que la que se aplicó en el Holocausto, porque había tratamiento para tratar ciertas enfermedades. Entonces, es uno de los aspectos que claramente tenemos que transmitirle a los estudiantes, y es nunca hacer algo que pueda exponer a los pacientes a cierto daño. Entonces, haciendo investigación científica, y es lo que hicieron estos en el artículo publicado en el 66, podemos encontrar verdades. La ciencia ciertamente nos puede dar respuesta y encontrar verdades. Es verdad que si yo a un paciente con tifoidea no le doy tratamiento, se va a morir antes, pero esos no son valores. Entonces, la investigación, y en esto es muy importante la participación de la ética, una cosa es la verdad y otra cosa son los valores, para que junto con lo que vamos encontrando y los resultados que estamos obteniendo, podamos no nada más decir esta es una verdad científica, sino qué valor humano y médico tiene eso. Por eso una de las formas de enseñar la ética es esencialmente con el ejemplo. El patrimonio y el testimonio de nuestro ejemplo es lo que realmente más va a impactar en los que están junto a nosotros. Como lo vimos, si un alumno está viendo que el maestro, a quien admira de una manera u otra, hace ciertas cosas, es muy difícil ir en contra de ello. Entonces vamos a analizar la implicación de algunas conductas y algunos aspectos en relación a lo que es la práctica clínica. Uno de ellos es el conflicto de intereses, sobre lo que cada vez se habla más, particularmente por el involucro de la industria farmacéutica en el quehacer cotidiano de los médicos de muchas formas. Lo primero, prácticamente todo en la vida representa un conflicto de interés. Es difícil que alguien no tenga interés más que en una sola cosa. En muchas áreas nos vamos a interesar por varios puntos. Aquí lo importante es que ese interés o no exista un interés que vaya en contra del bienestar del paciente, si es que nosotros creemos que nuestro bienestar es el más importante. Hay muchos intereses, de los que se habla más es de los económicos, pero existe el interés en aparecer en una publicación, en tener un determinado crecimiento curricular, en el obtener grants, etcétera. Todo esto es parte de un conflicto de intereses que hay que manejar y en donde hay que tener mucho cuidado en aspectos de enseñanza, de investigación. Entonces hay que establecer muy claramente si el juicio que uno está aplicando para tomar una decisión diagnóstica o terapéutica está en el mayor bienestar para el paciente o algo que a nosotros nos conviene de manera subliminal, como vamos a ver en un momento. Entonces, de los aspectos que se recomiendan, y es una de las cosas que hay que enseñarle a los alumnos, es que es inevitable la relación médico-industria farmacéutica. No podríamos curar a los pacientes con apapacho o con víbora de cascabel. Necesitamos medicamentos. Pero tiene que haber un distanciamiento y tiene que haber una línea divisoria entre los intereses de la industria y los intereses del médico a favor de los pacientes. ¿Y por qué es importante esto? Vean ustedes cómo en fechas recientes en esta recopilación, en Estados Unidos más de 800,000 médicos recibieron algún tipo de pago por sus actividades, por sus pláticas, por su participación en alguna actividad académica. Y además, cómo ven los médicos que reciben dinero o los médicos que están viendo que alguien recibe algún honorario. El 60% de los que recibieron negaron que esto haya influido en su práctica. O sea, si alguien es invitado por la industria y le pagan boletos a Europa y a diferentes lugares, la mayoría van a decir que eso no influye, que ellos tienen muy claro qué es lo que tienen que hacer. Sin embargo, visto desde afuera, la mayoría piensan que eso sí va a influir. Y es que claramente influye, porque no hay nada gratis en la vida y todo esto va a tener un impacto. Este es un estudio en el que se evaluó y se hizo un cuestionario a diferentes médicos de las principales instituciones académicas en Estados Unidos sobre su relación con la industria farmacéutica, su relación económica con el desarrollo de ciertos medicamentos. Y vean ustedes cómo la mayor parte de la gente o la percepción que existe es que sí hay un impacto negativo en cuanto a la percepción económica, particularmente cuando esta es mucha. Se justifica de alguna manera cuando existe algún bienestar, por ejemplo, para el departamento X de un hospital para hacer una sesión o para desarrollar un curso. Pero veamos cómo en términos generales, en cuanto a la imagen o en cuanto a lo que se puede ver bien o mal, dependiendo del dinero que la industria le va a dar al médico, va a tener que ver.
Y sobre todo, digo, hay cantidades, como todo, no es el todo o nada. Entre más dinero se recibe, obviamente hay más compromiso, es algo que va a comprometer más la conducta del médico. Esto es en relación a cantidades y a cheques específicos, pero hay muchas otras formas de aportar o de influir en los médicos. Y vean aquí, por ejemplo, por qué algunas cirugías se hacen más que otras, y esto se aplica en la columna. Por ejemplo, la cirugía de columna en Estados Unidos se paga mucho más cara que algún procedimiento más conservador, cuando se ha visto que la mayor parte de los pacientes que se operan de columna no van a tener un beneficio significativo. Vean ustedes aquí el dinero que reciben por ciertas prótesis de cadera, algunos ortopedistas. Por eso, muchas imágenes que circulan en Internet y la literatura en relación a la relación del médico con la industria parecen burdas, pero no son exageradas, porque claramente reflejan que en mucho del quehacer médico el interés económico está presente de manera muy frecuente. Por eso se ha clamado y se ha solicitado que el liderazgo académico en las instituciones, de quienes están a cargo de ellas, claramente se separe de la mejor forma de intereses económicos, cuando menos de intereses económicos que no tienen que ver con el desarrollo del medicamento, con el aprendizaje, como es tener acciones, como es tener bonos en empresas en donde obviamente de una manera u otra les va a interesar que funcione. Ahora, hay muchas otras formas de cooptar al médico, muchas otras formas de sobornar de alguna manera, con pequeños regalos, con plumas, con invitaciones, etcétera. Y aquí lo interesante es esto. Aunque muchos de estos regalos pueden costar 50 centavos de dólar, como dicen, el médico es el profesional más fácilmente sobornable. Los senadores en Estados Unidos, para votar a favor de algo, a veces necesitan cuando menos que les den $100,000. Pero el médico con una pluma de 50 centavos va a prescribir ciertos medicamentos. Y vean ustedes las invitaciones a comer. En realidad no tienen que ser invitaciones caras. La mayor parte de los médicos con un lunch, con una torta o con una invitación más cara, van a condicionar su juicio y van a hacer ciertas cosas. O sea, el regalo, por un lado es el dinero que dice uno, obviamente son más $10,000 que $10, pero en cuanto a regalitos, esos regalitos tienen un impacto emocional enorme. Por eso hay que enseñarle a los médicos, sobre todo en el posgrado, en donde ya hay una enorme interacción con la industria farmacéutica, que esa relación hay que cuidarla, hay que mantenerla, pero no hay nada gratis en la vida. Todo cuesta y todos esos regalitos, esas invitaciones, obviamente tienen implicaciones para que estén conscientes de ello y cuando menos lo piensen de la mejor forma. Por eso, y esta es la portada de uno de los números del British Medical Journal, en donde pone a los médicos como cochinitos a quienes les está dando de comer la industria. Esto le costó el trabajo a Richard Smith, que era el editor en jefe en aquella época. Sigue trabajando, sigue publicando, sigue muy activo, pero no se valía que fuera tan agresivo con la industria, para darnos cuenta de lo complicado que es esto y de las enormes interacciones que existen. Dentro de las características a favor del liderazgo que un médico puede tener, vean ustedes cómo el alumno valora mucho la integridad, valora mucho la visión, valora mucho todo esto que lo hace ser una persona que claramente va a poder transmitir una imagen más ética de lo que hace. Ahora, hay muchos elementos y muchas cuestiones que participan en lo que es la ética de tomar ciertas decisiones. Vean ustedes, hasta en eso hay que enseñarles a los alumnos, cuando revisan algo, si ese análisis, si ese metaanálisis está o no patrocinado por la industria. Vean ustedes aquí, de 8 análisis hechos por la industria, cuando las conclusiones son de la industria, no pasa nada, el estudio es buenísimo, no hay efectos secundarios, el costo es lo de menos. Esos mismos estudios revisados por la organización Cochrane concluyen de manera muy diferente lo que la industria reporta en esto. Entonces hay que enseñarles eso, hay que leer la letra chiquita, hay que ver de dónde viene el patrocinio, hay que ver en dónde trabaja esta gente. Y finalmente, algunos aspectos de comunicación en relación a lo que es la ética. La comunicación se ha hecho cada vez más compleja por muchas razones y toda la innovación tecnológica. Pero hay algunos puntos importantes. Hay que cuidar la comunicación entre los médicos, entre los pacientes, paciente con el médico, y ahora mucho más difícil con el expediente. Cómo poder diferir de un colega de manera respetuosa. Y esto cada vez es más frecuente y más complejo, porque cada vez hay más opciones terapéuticas, más medicamentos,
muchas más alternativas para tratar al paciente. Y alguien pudo haber elegido el tratamiento A y yo elegir el B, que quizá puede ser un poco mejor, pero no significativamente. No podemos desacreditar a los colegas. Es muy importante cómo manejar la comunicación, cómo manejar la conducta. Porque inclusive, y esto se ha visto, cuando un médico X le dice al paciente que va a hacer algo y otro le da una opinión distinta, digamos pesimista, lo que quiere es que se cumpla lo que él dijo para salirse con la suya, aunque la opción que el otro médico le dio al paciente fuera de un mejor pronóstico. Esto se ha complicado, se ha vuelto muy difícil. Parte de la comunicación dentro de todo el mare magnum de decisiones y de situaciones que hacemos son los errores que podemos cometer, las fallas que podemos cometer. Y por eso también ahí necesitamos transmitirles a los alumnos la importancia de la ética y con el ejemplo. Porque los pacientes, en otras áreas de la medicina y en particular en oncología, literalmente el enfermo pone su vida en manos de nosotros y es algo a lo que tenemos que responder y con lo que tenemos que corresponder de la mejor forma. Eso no quiere decir que no vamos a cometer errores, los vamos a cometer, pero una forma de clasificar a los médicos en esto es, los malos, todos cometemos errores, los malos ni siquiera se dan cuenta, los buenos los identifican y los excelentes los van a corregir pronto. Y además hablando y explicándole al paciente, reconociendo lo que hemos hecho. Hay que tener muy claro, y particularmente en cuestiones de tipo legal, que es mucho más fácil que los pacientes perdonen los errores del cerebro que los errores del corazón. Un error de juicio se perdona más fácilmente que la mala intención y el engaño a los enfermos. Gracias. Muchas gracias. Bueno, después de lo que hemos oído, tenemos una buena tarea para llevarnos a casa. Yo me incluyo en los que tenemos, pues si que tenemos no tienen ustedes. Pero sí voy a contribuir a cargarles más a ustedes. Partimos de una cosa que es muy interesante. Cuando comenzó, Carolina hizo una cita de Platón. Y hay un texto en el que Platón critica a Gorgias horriblemente por algo en el que yo no estoy de acuerdo con Platón y sí con Gorgias. Gorgias decía, la virtud se puede aprender. Y es lo que hemos visto. Es importantísimo darle a nuestros estudiantes de pregrado y de posgrado las herramientas para aprender la virtud. Entendiendo virtud como búsqueda de la excelencia, podemos jugar el virtus en la traducción latina y a donde nos lleva toda la tradición cristiana medieval, o la tradición griega de Arete. Las dos nos conducen al mismo lugar por dos caminos diferentes. La primera es el camino al cielo, pero tenemos que trabajarlo aquí. La segunda, no pensamos que exista otro camino, pero tenemos que trabajarlo aquí. Es búsqueda de la excelencia. En este sentido, excelencia médica. Y excelencia médica implica, recordando a Hipócrates, en medicina hay tres situaciones: el paciente, la enfermedad y el médico. Nosotros somos una de las tres, no somos los dueños de las tres. Es la primera cosa que tenemos que tener en mente. Y aquí tendríamos otra virtud central que se llama humildad. No somos los dueños de la vida del paciente, no somos los dueños de las expectativas del paciente, no somos los dueños del conocimiento del beneficio del paciente. Hace un momento comentaba el doctor Sincer, tenemos, el paciente espera un beneficio, pero hay problemas de definición. Definimos lo mismo nosotros como su médico. Ya dije esto hay que subrayarlo, no como el médico. ¿Tenemos el mismo concepto de beneficio que el que tiene el paciente? ¿Qué espera? ¿Dónde está su beneficio? Un ejemplo muy sencillo, un paciente desvalido, marginado socialmente, que llega al hospital y el día en que lo felicitamos y lo damos de alta se pone a llorar porque a partir de ese momento ya no va a volver a desayunar. Generalmente no lo pensamos y es algo que sucede todos los días en gran parte de los hospitales, no solo de nuestro país, del mundo.
¿qué esperaría ese paciente? Quedarse otros muchos días, si se puede, toda la vida en un hospital, en donde alguien le diga muy buenos días, le sonría y le den el desayuno. Cosa tan sencilla que no tiene que ver con la medicina y tiene que ver profundamente con la medicina. Entonces, lo primero, sí podemos convertirnos en virtuosos. Vamos en contra del famoso dicho castellano de que árbol que crece torcido jamás su tronco endereza, ¿no? Se puede enderezar si no está muy tieso el tronco. Es decir, la mayor parte de las ramas se enderezan. Y una de nuestras funciones como profesores en escuelas y facultades de medicina es tratar de darle a nuestros alumnos las herramientas para, si no las traen desde antes, lo ideal sería que las traigan desde mucho antes, puedan por lo menos tener la tentación de enderezarse. No nos toca a nosotros todo, otra vez compartido. Y aquí es otra situación importantísima que platicábamos el doctor Sincerio aquí en la puerta. La medicina es de las profesiones la que tiene una función social más importante. No se puede pensar excluida de la sociedad. La ayuda, vamos a pensar en algún australopiteco para irnos muy lejos. Un australopiteco empieza a pensar y vemos fracturas enderezadas en algunos restos de australopitecos que han rescatado. ¿Quién se las enderezó y quién se las medio entablilló o se las fijó por un rato? Otro, que asumió responsabilidad. Aquí va otro punto. ¿Te puedo ayudar? ¿Me hago responsable? Responderé, de dar respuesta a tu necesidad. Yo ahí vería el punto central de la ética médica y el punto central que está en todo lo que hemos oído, que es una obligación nuestra, responsabilidad nuestra, transmitirla a nuestros alumnos. Con el buen ejemplo, se planteaba en una de las diapositivas de Juan. Algunas veces pensamos, hasta irónicamente, allá por 1910-11, Porfirio Parra, uno de los muy ilustres médicos positivistas mexicanos, alumno de Gabino Barreda, decía, no es necesario tener cursos de ética médica en la Escuela Nacional de Medicina, porque objetivamente basta con el ejemplo de sus maestros. Si lo tomamos peyorativamente diríamos, claro que sí, el bueno y el mal ejemplo. Muchas veces aprendemos de nuestros maestros por el mal ejemplo que nos dan. Decimos, esto no lo voy a hacer jamás. Eso sería lo que deberíamos de buscar que nunca pase. El buen ejemplo sí, pero ¿basta el buen ejemplo? ¿Cómo pasamos del ejemplo, lo que sería una situación empírica no reflexiva, a una situación empírica reflexiva? Veo el ejemplo, analizo en qué consiste y luego pienso si lo tomo o no lo tomo y cómo respondo, otra vez, respuesta a ese ejemplo, ¿en qué? Como alumno, en hacerme responsable a sí mismo. Tomo eso para construirme a mí mismo. Lo que me está dando mi maestro. Lo hago mío. Paso de alumno a discípulo. Eso es lo que deberíamos de buscar que suceda, no diría en todos porque sería ser demasiado inocentemente optimista, pero sí en una buena parte de nuestros alumnos. Esto implica también capacidad de juicio, crear capacidad de juicio, capacidad de crítica, es decir, oiga, a mí no me gusta lo que está usted haciendo. Y tendríamos otra estructura importantísima en la enseñanza de la ética, que es el diálogo. ¿Por qué te gusta o por qué no te gusta lo que estoy haciendo, lo que te estoy proponiendo, lo que te estoy diciendo o por lo que te estoy regañando? Las partes peyorativas de injusticia epistémica que marcaba Carolina se podrían componer muchísimo si los docentes tomáramos esa dimensión. ¿Quién es el peor crítico de nosotros mismos? El espejo de todas las mañanas. Cuando nos saludamos en el espejo hay que pensar muy seriamente qué estamos trayendo encima y si nos seguimos cayendo igual de bien que el día anterior. Tendríamos después otras 24 horas para volvernos a rasurar y volvernos a preguntar lo mismo, en el caso de los varones, o para empezarse a maquillar y sonreír igual en el caso de las damas, ¿no? Pero la responsabilidad es igual. Entonces, ¿cómo vamos juntando todo esto? En la práctica.
Pero aquí hay otro problema. ¿Cómo hacemos que el alumno pase de ser un buen imitador de conductas éticas y que hasta las critica y diga, esta sí me gusta, esta no me gusta, pero que pasemos del gusto al conocimiento? Se necesitan algunos aspectos teóricos también. Hay, como ya se esbozó, muchas teorías éticas que se aplican a la práctica médica y algunas muy complejas, algunas muy sencillas, pero tenemos que darles algunos elementos a nuestros estudiantes para que sepan qué hay, sepan cuáles son los elementos, dijéramos, nucleares de este conocimiento y puedan escoger entre diferentes teorías. Aquí tenemos otro punto, teorías que a veces se oponen entre sí. Muchas veces las descartamos, esto no es ético, esto es moral social. Sí, pero cuando estamos haciendo reflexión pasa a ser ético. Y toda moral social se convierte en una ética vista como un sistema cerrado. Si pensamos la portada del Time que vimos con el nazi y sus calaveritas, se está planteando 1945. ¿Había una ética nazi? Sí. ¿Nos parece correcta? Por supuesto que no. Pero hacia adentro era lo correcto. Por eso también debemos de darles a nuestros estudiantes las herramientas para pasar a un metaconocimiento. En la actualidad no nos podemos dar el lujo de decir, mi ética es la correcta, porque me lo enseñó mi abuelito y mi tatarabuelito y la antepasada, la Australopithecus lucy. No es suficiente. Nuestro paciente puede tener otra dimensión totalmente diferente y en ese momento es la que tenemos que tomar en consideración. Tensiones entre dos voluntades, la de nosotros médicos, que les estamos transmitiendo a nuestros estudiantes para que sean buenos médicos de acuerdo a nuestro mejor criterio, porque estamos tratando de hacerlo así, con riesgo de equivocarnos, por supuesto. Y por otro lado, el paciente. El paciente con una historia, con una existencia, con una conciencia, con un proyecto de vida, que a lo mejor ni se ha dado cuenta que lo tiene, pero que lo está llevando a cabo. Y eso es lo que priva en ese momento. Yo diría el concepto central, para terminar, es un viejo concepto que aparece desde la ética hipocrática y que trabajaron muchísimo varios autores, la escuela de Heidelberg con Paul Christian y con Weizsäcker, por ejemplo, o la escuela de Laín Entralgo en España, el concepto de filía, no en términos de paternalismo, sino en términos de una amistad. Amistad médica, lo define Laín Entralgo muy claramente. Yo considero a todo paciente como un posible amigo, pero yo le ofrezco mi amistad. ¿Cuál es la respuesta? Confianza. ¿Cuál es el problema central que también ya se ha señalado? La crisis de confianza que estamos viviendo en la práctica médica actual, en donde el médico se convierte en el enemigo central del paciente y viceversa. Tenemos que trabajar y la ética es la respuesta para resolver esta crisis de confianza. Tenemos que trabajar y la ética es la respuesta para lograr establecer cuáles son los parámetros del ejercicio de una buena medicina en términos de conocimiento médico de punta, actualizado, siempre en actualización. En términos de conocimiento psicológico del paciente, lo físico, lo psicológico, pero también de conocimiento existencial del paciente. Y ahí es donde entra la filía como punto central. Y ahora regreso a Platón, ahora sí dándole la razón a Platón. Toda buena práctica médica lleva a una ganancia. Todos aprendemos. El paciente va a aprender algo en relación con las generalidades de su enfermedad y algo que es muy importante en relación con la dimensión moral que le está representando el médico que le está ofreciendo su amistad. Y por otro lado, el médico va a aprender de las peculiaridades de la enfermedad en ese paciente, de la dimensión moral de ese paciente, de las características existenciales de ese paciente que van a enriquecer la práctica médica en los años o siglos sucesivos, sabiendo que aprender medicina no se acaba nunca y que muchos siglos después de muertos todos nosotros vamos a seguir pudiendo aprender medicina. Muchas gracias. Yo quisiera señalar que
es muy importante que nosotros fomentemos la cultura del respeto. Esos valores que hoy en día lo estamos viendo, que pues todos hablan de todos y mal generalmente. Entonces necesitamos fomentar esa conducta de respeto, modelando pues a los médicos en su actuación, evaluando y identificando quiénes necesitan ayuda para prestarles ayuda y de esta manera hacer los cambios para la transparencia. ¿Qué sucede con la falta del respeto? Pues allá hay tensiones e insatisfacciones que disminuyen entonces la funcionalidad en el trabajo. Se originan pues problemas de que lo aprendido y tolerado no es reforzado y no se refuerza por esa conducta jerárquica que existe en los hospitales, que ahí el jefe es el jefe y el jefe de residentes y el residente de cuarto, tercero, segundo y primero son gentes totalmente diferentes. Entonces, esto es un ambiente estresante que contribuye a un comportamiento irrespetuoso. Pero esto amenaza la seguridad del paciente porque inhibe la cooperación que es esencial. Rompe la comunicación, baja la moral e inhibe la buena disposición para implementar esto. Las enfermeras y los estudiantes son los que están más afectados por la falta del respeto. La Madre Teresa decía que la mayor enfermedad hoy en día no es la lepra ni la tuberculosis, sino más bien el sentirse no querido, no cuidado y abandonado por todos. El mayor mal es la falta de amor y caridad, la terrible indiferencia hacia nuestro vecino que vive al lado de la calle, asaltado por la explotación, corrupción, pobreza e enfermedad. Y quiero dejarles para reflexionar un pensamiento del maestro Ignacio Chávez. No olviden el pacto que hemos sellado, de no pasar por la vida como sombras cobardes que se untan en el muro sin penetrarlo nunca, sin persistir jamás. El pacto nuestro es de trabajar, de luchar y de sufrir hasta la agonía para reconstruir y mejorar el mundo que nos tocó vivir. Muchas gracias.